Saludos, ¿qué tal están? Fíjense en estas dos imágenes que aparecen en su pantalla. Una es el puente del Hacho, el puente de hierro más largo de España. Es un puente que se atribuye a la escuela de Eiffel y que se creó a finales del siglo XIX para cubrir la línea férrea Almería-Linares. En la otra imagen ven la iglesia de San Miguel, o mejor dicho, una recreación de los restos de este monumento donde se ha integrado virtualmente su portada original, que no se encuentra ahí. Actualmente está en otro emplazamiento, está en el Museo de Jaén. Son dos ejemplos de la aplicación de las tecnologías y las recreaciones 3D, aplicadas en este caso a los elementos de ingeniería civil o del patrimonio. Y en ambos casos ha sido la Universidad de Jaén la que ha impulsado sendos proyectos a través de distintos grupos de investigación. Pero vamos por partes, en este caso vamos a comenzar con la iglesia de San Miguel en Jaén, en la capital. El proyecto ha sido llevado a cabo por un grupo de investigadores donde se encuentra Antonio Mozas, a quien ya saludamos. Antonio, hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, si te parece, para hacer bien las presentaciones, digo yo que perteneces a un grupo de investigaciones, pero tiene un nombre concreto, ¿no? ¿Cuál es? Sí, bueno, es el grupo Sistemas Fotogramétricos y Topométricos de la Universidad de Jaén. Bueno, pues ya que hemos hecho las presentaciones como deben ser, cuéntanos cómo surgió esta iniciativa de poder, después de tantos años, recrear cómo más o menos sería la iglesia de San Miguel. Bueno, todo surge a través de un proyecto de recuperación de los restos de la iglesia de San Miguel que afronta el Ayuntamiento de Jaén en el año 2022. Para contextualizar un poco, los restos de la iglesia permanecen desde finales del siglo XIX, que es cuando ya se produce la desamortización de este inmueble, y se pasan a manos privadas. De hecho, se realizaron allí 6 viviendas, y ante el deterioro de los restos, en 1920 se decide trasladar la portada, que podemos recordar que tiene un diseño de Andrés de Vandelvira. Se decide trasladar al Museo Provincial de Jaén. Con este proyecto de recuperación del ayuntamiento se ponen en contacto con nosotros y nosotros, surge la necesidad de realizar una documentación gráfica de este inmueble y como documentación aparte especial, particular, lo que es la documentación también de la portada y su integración en los restos originales. Es decir, que a raíz de ese proyecto que pone en marcha el Ayuntamiento de la capital, el Ayuntamiento de Jaén, de recuperar los restos de la antigua iglesia de San Miguel, se pone en contacto con vosotros y vosotros hacéis el informe, por así decirlo. Pero claro, pocos esperarían verlo con ese realismo, ¿no? Con ese verismo. Claro, uno de los resultados importantes que hemos tenido con este proyecto es que se ha obtenido un modelo tridimensional de gran detalle. Para eso hemos tenido que utilizar distintas técnicas geomáticas basadas en fotogrametría, en láser escáner, no solo en técnicas tradicionales, basadas en levantamientos estáticos, por decirlo de alguna forma, sino que también hemos integrado nuevas tecnologías basadas en mapeado móvil, con el objeto de obtener un modelo, ya digo, de bastante densidad, de bastante realismo, de lo que serían tanto los restos de la iglesia como de la portada. Y luego, aparte, como un segundo resultado importante, ha sido la integración de esta portada. No se ha hecho un copiado y se ha pegado encima de los restos originales de la iglesia, sino que se ha trabajado con un único proyecto fotogramétrico, teniendo en cuenta qué imágenes teníamos que tomar y qué partes de las imágenes teníamos que tomar en cada caso para integrarlas, como digo, en un único proyecto. Y a partir de ahí determinar un modelo integrado con la portada. He leído en la documentación, para poder abordar este asunto, que habéis desarrollado un modelo BIM que permite gestionar el patrimonio. ¿Qué es esto exactamente? Además, esto ha servido también una mención especial, ¿no?, en una de las revistas más importantes sobre patrimonio. Sí, el modelo BIM permite tanto a restauradores como a arquitectos, como además profesionales encargados del patrimonio, el poder tener un modelo con el que poder plantear, planificar y desarrollar, gestionar también, por supuesto, el inmueble. De forma que se pueden, por ejemplo, plantear proyectos de reconstrucción, de rehabilitación, de todos los elementos que integran este inmueble. Además de este proyecto, Antonio, no sé si tenéis en mente, utilizar toda esta experiencia ya en otro tipo de elementos patrimoniales, de monumentos. Nosotros tenemos ya una larga experiencia
tanto en tema de patrimonio como aparte. Nosotros desde nuestro grupo hemos trabajado, por ejemplo, hemos colaborado con el proyecto en Asuán del profesor Alejandro Jiménez de la Universidad de Jaén, en la que ya llevamos también 6 campañas de campo y hemos realizado diversos modelos, diversa documentación gráfica, tanto de lo que es la necrópolis de Kubet-el-Hawa en Asuán, como de las distintas tumbas que están estudiando los profesionales, los arqueólogos y egiptólogos de nuestra universidad. Y luego, aparte de lo que es patrimonio, también nuestro grupo se dedica a otros temas, como por ejemplo, uno de los últimos trabajos que hemos realizado ha sido también la modelización del Caminito del Rey para un estudio, junto a otras universidades, de los posibles riesgos de desprendimientos que se puedan producir en este enclave turístico y que, por tanto, podrían llegar a afectar a todos los visitantes, ¿no? Ya digo, tenemos una larga experiencia, hemos trabajado en diversos yacimientos, Cástulo, Puente Tabla, etc. Bueno, cada uno de los proyectos, evidentemente, nos plantea un reto nuevo. En este caso ha sido la dificultad del trabajo en un inmueble con las dificultades que planteaba la iglesia de San Miguel, el estado en el que se encontraba, y también la integración de la portada, que, como digo, se encuentra en otra ubicación. Y en función de esto, bueno, pues cada proyecto adaptamos nuestras metodologías a conseguir los objetivos que nos son demandados. En ese estudio, en ese trabajo, una vez concluido, hablamos de fotografías de gran precisión. ¿Ha aparecido algún elemento que haya llamado la atención? Bueno, el estudio ha permitido, por ejemplo, la ubicación exacta de la portada, porque parte de la metodología consistía en la extracción de diversos elementos geométricos, como pueden ser diversos planos, tanto de la fachada como de los distintos elementos de la puerta, que nos ayudaban a posicionar exactamente cosa que, si nosotros vamos actualmente y vemos los restos, podemos intuir dónde se encuentra dónde se encontraba la portada, pero evidentemente no con la precisión que ha podido salir gracias a este proyecto. Y luego también ha servido, pues, para, evidentemente, localizar distintos elementos, posicionarlos unos respecto a otros. Pues en este caso puedo hablar de las distintas cristas. Hay 2 cristas dentro de esta iglesia, y gracias a que contamos con un sistema de referencia global en el que podemos integrar los distintos elementos, bueno, pues los distintos profesionales que han analizado esta iglesia han podido obtener datos muy precisos acerca de dónde se encuentran situadas estas cristas y poderlas posicionar con respecto a la situación de la iglesia. E incluso estamos viendo justo detrás de ti que hay una reproducción de esa fachada y de todo lo que es los restos de la iglesia. Sí, claro, una de las ventajas que nos aporta contar con unos modelos digitales tridimensionales es el poder imprimirlo en una impresora 3D, como es el caso de la portada que tengo aquí a mi espalda. Para nosotros es muy importante la difusión del patrimonio, y en este sentido el contar con estos elementos y poder, por ejemplo, hacer una virtualización, una visita virtual a la iglesia, que actualmente se encuentra cerrada, o que estos elementos puedan aparecer, por ejemplo, en un museo virtual, pues es muy importante para acercar el patrimonio a todas aquellas personas que puedan estar interesadas en cualquier parte del mundo. La aplicación, como estamos viendo, de las nuevas tecnologías, en este caso, la fotografía, de la recreación 3D en los elementos patrimoniales, en los monumentos, pero también, decíamos, en la portada, en otro tipo de arquitectura, en este caso la civil, el Puente del Hacho. Vamos a saludar en este punto a Carlos Enríquez Turiño, del área de Ingeniería Cartográfica de la Universidad de Jaén, quien ya nos acompaña. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola. Queremos abordar el Puente del Hacho, que se encuentra en esa línea férrea, Linares, Almería, pero en concreto entre los municipios de Alamedilla y Guadalhortuna. ¿Qué se pretendía con este proyecto? Lo primero, daros las gracias por permitirme entrar en vuestra casa y comentaros lo que estamos haciendo o cuál es el origen de este trabajo. La idea, en principio, surge a través de un proyecto de innovación docente. Es una colaboración entre 2 grupos de investigación de la Universidad de Jaén, el Grupo de Tecnología
avanzadas en ingeniería civil, al cual pertenezco, y el grupo de informática gráfica y geomática. ¿Qué hacemos? Bueno, pues con un LIDAR montado en un dron, hacemos una reconstrucción 3D, es una reconstrucción métrica del puente del Hacho. ¿Con qué fin? Con que los alumnos de ingeniería civil vean estas tecnologías y además para ver cómo se puede utilizar el LIDAR para detectar fallos estructurales, determinar la geometría real. Nosotros pensemos que cuando tenemos un plano, tenemos la idea de lo que quería hacer el ingeniero o el arquitecto, que no tiene por qué coincidir con la realidad. En particular, en este puente hay un problema, que es uno de los estribos, pues parece ser que se está hundiendo y queremos determinar si las causas y motivos de este hundimiento. Estamos hablando de un puente que estuvo en servicio hasta la década de los 70 del siglo pasado, sí, del siglo XX. Bueno, vemos lo interesante que es esta tecnología. Hablas de LIDAR, entiendo que es una especie, para entendernos, para ponernos en situación, una especie de láser, ¿no? Sí, es un láser. Básicamente, un láser que dispara un rayo, ese rayo rebota, se mide la distancia y midiendo la distancia somos capaces de elaborar el modelo 3D. Naturalmente no lanza un rayo, lanza aproximadamente 1 millón de rayos por segundo, con lo cual la imagen y la resolución de la imagen que tenemos es muy elevada. Pero para poder hacer esa recreación que estamos viendo en pantalla tan completa de toda esa infraestructura, no solamente ese puente de hierro, sino también el actual, ¿no? El de hormigón, que transcurre paralelo. Los dos van paralelos. Ajá. ¿Cuántas hacen falta? ¿Cuántas fotografías, para entendernos, hacen falta? Vamos a ver, ahora ahí no se toman directamente fotografías. La fotografía se toma y lo que nos interesa es luego darle textura, o sea, darle color. Sí. Nosotros creo que recordar que tomamos del orden de cerca de 1000 fotografías, porque simultáneamente al vuelo del LIDAR, bueno, simultáneamente no, perdón, después del vuelo del LIDAR hicimos un vuelo con una cámara montada también en un dron, hicimos un vuelo oblicuo, entonces tomamos cerca de 1000 fotografías. Hay que tener en cuenta que son 600 metros de puente, entonces tuvimos que tomar de los lados y desde el cenit. A la hora de elegir... Y esos... Adelante, sí. Perdona. No, y esas imágenes luego hay que mezclarlas, la nube de puntos con las imágenes, que es lo que habréis visto coloreado. Hay una imagen en gris que se corresponde en lo que es a la nube de puntos obtenida con LIDAR y luego ya la imagen con la textura correspondiente, con los colores. Sí, bueno, es curioso también observar aquí otro tipo de aplicación. En el anterior veíamos una recreación, cómo quedaría, ¿no? Uno de los usos que se puede dar, ¿no? Cómo quedaría el monumento, más o menos para hacernos una idea de cómo estaba. En este caso es un diagnóstico incluso, es decir, nos contáis problemas estructurales que pudiera tener. Creo que también ha contado con la colaboración de alumnos de la Politécnica de Linares. Sí, los alumnos estuvieron presentes durante la toma de datos y desde luego también agradecer a ADIF que nos facilitó, por supuesto, toda la información. Vinieron 2 técnicos de ADIF que nos ayudaron y que nos facilitaron toda la información referente a los puentes. Cuando se hace un tipo de trabajo de estos, siempre conviene llevar un experto. ¿Por qué? Porque nosotros, yo siempre digo, yo soy el que hace las fotos, pero muchas veces es importante saber qué es lo que hay que fotografiar, qué es lo importante, y en ese sentido son trabajos colaborativos donde vienen y multidisciplinares. Te viene el experto y te dice, mira, el problema nosotros lo tenemos en esta zona particular, con lo cual tú ya sabes que tienes que fijarte más a la hora de hacer el modelo en esa zona particular. Bueno, hay muchos puntos de unión entre ambos proyectos, los que estamos contando. El de San Miguel, el de este puente. ¿Consideras que se posiciona la Universidad de Jaén en este sentido frente a otro tipo de instituciones? Bueno, lo que tiene en común tanto Antonio Mozas, que es compañero y amigo desde hace un montón de años, es que los dos trabajamos en el área de geomática. Y la titulación de geomática y topografía, ingeniería en geomática y topografía, está en la Universidad de Jaén. Entonces, nuestro departamento, en ese sentido, somos punteros. Nosotros, la geomática se utiliza a un gran número de campos diferentes. Por ejemplo, el grupo de informática gráfica, con el que yo también colaboro, está muy metido en todo el mundo del olivar, todo el mundo de predicción de cosechas, de teledetección. Entonces, hay un amplio gama de aplicaciones para esa titulación. Bueno, vamos a terminar preguntándote precisamente por ese famoso socavón
a las cercanías de la ciudad de Linares, cerca del Pozo de San José. Creo que hay novedades, ¿no? Bueno, de momento parece que el pozo, en la hundición, como dicen los mineros, se ha estabilizado. Nosotros estuvimos en diciembre. Yo tengo intención de volver a la semana que viene, o a lo mejor si puede ser hoy, para ver cómo va. Digo que parece que se ha estabilizado porque en este tipo de fenómenos, yo la última vez que hablamos, te lo comenté, digo, mira, nosotros hacemos nuestros cálculos, nosotros hacemos nuestras operaciones, nosotros hacemos todo y nuestras predicciones. Y luego a continuación viene la madre naturaleza y hace las suyas. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, pues tenemos las herramientas de la geomática que nos permite evaluar este tipo, o mejor dicho, sacar la información y luego ya pasársela a los ingenieros civiles y ingenieros de minas, que son los que hacen las predicciones. Bueno, en relación a lo que estamos hablando, sale el término geomática. ¿Exactamente a qué nos referimos, Carlos, con este término? Mirad, para entender lo que es la geomática, lo único que tiene que tener la gente es un poquito de imaginación. Si yo pido a alguien que cierre los ojos y que se imagine que esté en mitad del campo y le pregunto cuando los abre qué es lo primero que ve, pues probablemente diga un árbol. Si se lo pregunto a un agricultor, dirá un olivo. Si se lo pregunto a un geólogo, me dirá que un terreno kárstico. Si se lo pregunto a un geógrafo, dirá que un paraje rural. Si se lo pregunto a un entomólogo, que son los que estudian los bichos, pues me dirá que ve un escarabajo pelotero. La cuestión es que ligada al territorio, a nuestra posición, hay muchísima información. Información de todo. Esa información hay que capturarla, validarla, procesarla, ver qué relación existe entre ella y poder comunicarnos de alguna manera con esa información para extraer nosotros datos que necesitemos. Un ejemplo, algo que hemos visto todo en las películas. Aparece un cadáver y llega un experto y dice, bueno, pues aquí tenemos en las suelas estroncio 90, tenemos que hay larvas de una mosca y tenemos que está contaminado con un tipo particular de agua o de compuesto químico. Entonces se va a otro y te dice, bueno, pues estas 3 cosas se dan en estos 3 sitios o en estos 5 sitios. Y dices, vale, pues ahora necesito uno que esté a menos de 14 horas o de 4 horas de viaje de aquí. Pues mira, solamente hay 2. Entonces el policía bueno va y descubre el lugar donde habían enterrado el cadáver. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Bueno, pues tenemos que hay información ligada al terreno. ¿Cuál? Componentes, insectos, contaminantes químicos, distancia y nuestra posición. La geomática precisamente se encarga de todo eso. Ha habido alguien que ha tenido que ir capturando todos estos datos. Y estos datos ha habido que validarlos. En el caso, por ejemplo, de una iglesia o de, pues, ¿qué datos son? Pues curiosamente lo que es el modelo, la geometría, el color o inclusive el material con el que está hecho esa iglesia. En nuestro caso, bueno, pues tenemos también nuestra posición, nuestro color y nuestro estado, porque nosotros podemos luego en el terreno estudiar, por ejemplo, si ha habido un hundimiento de un pilar, pues podemos estudiar el tipo de terreno que hay y relacionar las dos cosas. La geomática se ocupa, insisto, de todo este tipo de cosas, pero también de algo tan mundano como decirle, oye Google, ¿dónde hay un asador cercano? Ahí volvemos a utilizar geomática, porque estamos preguntando, tenemos nuestra posición y queremos saber un elemento, un restaurante, con unas características particulares, asador, y que además esté próximo a nosotros. Bueno. Y que nos desarrollen un algoritmo que nos permita llegar ahí. Pues muy, muy interesante y muy gráfico el ejemplo. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Antonio, igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Y nosotros lo vamos a dejar aquí, señoras y señores. Gracias por su atención. La próxima semana volvemos aquí al detalle.